Bueno, estoy muy agradecida a Dios porque nuevamente podemos estar todos juntos. Me alegra reunirme con ustedes. Me siento parte del remanente cuando me reúno porque sé que el remanente es un grupo pequeño y fiel y que se mantiene firme a través de la adversidad. Dios, hermanos, nos está mostrando muchísimas señales de que estamos viviendo el fin. Y por eso no puedo evitar hablar de ello. Cuando nos reunimos, siempre hablamos, el Señor me impresiona que tengo que hablar de este tiempo, porque eso es la verdad presente para nosotros. La verdad presente es todo lo que en este momento nos prepara, nos capacita, y nos da entendimiento, ¿no?, sobre lo que estamos viviendo, sobre lo que muy pronto vamos a vivir. Así que quería partir invitando a todos ustedes a reflexionar en el capítulo 17, que se llama La cura mental, del libro Ministerio de Curación. El Señor habla acerca de 5 virtudes básicas que nosotros tenemos que tener para mantener la salud mental. En este momento, eso es muy importante, porque nosotros estamos siendo atacados en nuestra mente, ¿no? El mayor ataque de todo este plan que tiene el enemigo y que está desarrollando en el tiempo final que estamos viviendo, en la recta final que estamos viviendo, tiene como base y como objetivo el debilitar nuestra mente para interrumpir el contacto con Dios. Entonces, todo lo que nosotros somos invitados permanentemente a sentir, somos sugeridos, somos inducidos a sentir, es miedo. Es miedo, es terror, angustia. Entonces eso, sin duda, debilita nuestra mente. El peor veneno que nosotros podemos tener en nuestro cuerpo es el estrés, porque desencadena muchísimas enfermedades, pero sobre todo el estrés permanente desencadena la depresión, ¿no? Y la depresión es un estado previo a la confusión mental, y es parte, yo creo que también. Así que tenemos que tener mucho cuidado con eso. Por eso les repito, para los que ya lo han leído y para los otros les comento, que Dios dice que nosotros debemos desarrollar el valor, la esperanza, la fe, la simpatía y el amor. Estas 5 virtudes son las que mantienen nuestra mente en equilibrio. Y les digo esto porque Isaías, capítulo 1 y versículos 5 y 6, dicen que toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. No hay nada sano en nosotros, nada sano. Todo está enfermo, ¿no? Lleno de hinchazón y podrida llaga. O sea, estamos todos inflamados. Miren qué descripción perfecta de nuestro cuerpo, ¿no? Todos inflamados por dentro, que es la causa de muchas de las enfermedades autoinmunes, ¿no? Así que Dios nos describe como que estamos enfermos, desde el pelo hasta los pies, todos enfermos, todos inflamados, pero que Él nos quiere sanar. ¿Ustedes saben por qué dice Isaías capítulo 1 que estamos todos enfermos? Por nuestra rebeldía. Porque nos negamos a seguir el camino que Dios nos ha trazado y nos encanta seguir cualquier cosa que nos diga que vayamos por ese camino que nos gusta a nosotros. Entonces nos gusta escuchar a estas personas, a estos seres que nos dicen que todo está bien, que esto ya va a pasar y que vamos a volver a la normalidad. Cuando Dios de todas las maneras posibles nos está mostrando, hermanos, de que esto es el comienzo del fin. Y como dice la hermana Gual, la sierva del Señor, esto no va a terminar hasta que Cristo venga en las nubes de los cielos. Así que los animo, hermanos, a que no crean en esto, y vamos a hablar un poco de ello. No crean en las palabras de seres humanos,
sino que todo lo que ustedes crean tiene que estar anclado en la palabra de Dios. ¿Saben? Jesús en Mateo 24 dijo que nadie os engañe, porque Él avisó que iba a haber mucho engaño. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar atentos y mantenernos valientes, esperanzados, con fe, simpatía, porque se acuerdan que por la maldad el amor de muchos se enfriará, y amor. ¿Sí? Valor, esperanza, fe, simpatía y amor. No olvidemos estas palabras, porque podemos empezar esta escuela de pedirle a Dios que nos ayude a desarrollar todo esto para mantener nuestra mente sana y para mantener nuestra capacidad de entender lo que va pasando y de poder unir lo que va ocurriendo con todas las profecías que el Señor nos ha dado para identificar perfectamente cada cosa de las que van a ir pasando. Bueno, vamos a comenzar, vamos a hablar acerca de algunos temas. No va a ser un solo tema en lo que vamos a meditar hoy, sino que el Señor me ha impresionado mientras oraba acerca de que hable en primer lugar acerca de por qué es tan importante salir de las ciudades. Este tema se ha tocado mucho en este grupo. Gracias, Raúl, por ir poniendo todos los apoyos acá al lado de las citas. Muchísimas gracias. Se ha tocado mucho en este grupo, creo que es el gran sentir de la mayoría. Si bien puede haber algunas personas que no coincidan con esto, quiero decirles que no todos van a aceptar este mensaje, ¿no? Los mensajes que Dios da son para aquellos que quieren recibirlos. Por supuesto que siempre hay algo de nosotros que no quiere recibirlo porque no nos gusta, nos es incómodo, ¿no? Nos gusta mantener el status quo, todo ese equilibrio que venimos manteniendo en nuestra vida, pero Dios es especialista en sacarnos de esa comodidad. Ustedes saben que la única manera de crecer es salir de la comodidad. No sé si ustedes habían percibido eso, pero la única manera de crecer es salir de la comodidad, porque si no la comodidad nos mantiene estáticos y no queremos perder la comodidad, entonces no hacemos ningún cambio, no queremos hacer esfuerzo, incomodarnos, y entonces no podemos crecer. Pero el Señor nos saca de esa comodidad permanentemente a través de las pruebas para que podamos crecer en valor, en esperanza, en fe, en simpatía, en amor y en todos los frutos del Espíritu, ¿no? ¿Se acuerdan? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Todas esas son las virtudes que Dios quiere desarrollar en nosotros para que podamos ser de este remanente, de esta iglesia triunfante, de este grupo que va a dar el fuerte pregón, este grupo que va a reflejar el carácter de Jesús y que va a seguir al Cordero por donde quiera que va, y en cuyas bocas no va a ser encontrada mentira, no va a haber engaño. Por eso nosotros debemos nutrirnos de la verdad, ¿no? Aunque duela, aunque nos rete, aunque sea un golpe fuerte en la nuca, nosotros estamos invitados para poder salir, ¿no? De las pruebas fortalecidos. Ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué es que debemos salir de las ciudades? ¿Por qué tanto énfasis en ir al campo, ¿no? Hay un capítulo completo del libro Eventos de los Últimos Días, que es el capítulo número 8, y que se llama Las ciudades, y allí habla acerca de las razones por las cuales nosotros debemos salir de las ciudades. Pero hoy lo vamos a repasar desde la Biblia. Vamos a tomar unos minutos para repasar esto desde la Biblia. En el libro de Génesis, vamos a ver quién construyó la primera ciudad. ¿Quién la habrá construido? En Génesis capítulo 4, versículo 17. Se ha hablado mucho de quién construyó, pero por ahí me parece que hay unos datos erróneos. Acá en la Biblia
Génesis 4:17 dice: conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, a la cual dio el nombre de su hijo, Enoc. Miren ustedes. O sea que la primer ciudad que existió en este mundo la construyó Caín, el primer asesino, el primer ser que quería huir de la presencia del Señor. Y le puso el nombre de su hijo, Enoc. O sea que la primera ciudad que hubo en este mundo se llamó Enoc. El mismo nombre del primer hombre que fue vivo al cielo y que es un ejemplo de los 144.000. ¿Cómo puede ser que personas con la misma vida o las mismas posibilidades de vida tomen decisiones tan diferentes que las llevan a unos a la perdición eterna y a otros a la vida eterna sin ver la muerte, ¿no? Así que esto ya nos tiene que dar una idea a nosotros que las ciudades no fueron creadas por alguien creyente y que quería ser fiel a Dios. Fueron creadas por el primer asesino de este mundo. Dios, por el contrario, nos creó en un huerto, el huerto del Edén. En Génesis 11:4, nosotros vamos a ver otra ciudad que es muy famosa, para que veamos lo que Dios consideraba acerca de las ciudades. Génesis 11:4 dice: después dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. ¿Quién construyó el primer edificio acá? Los sobrevivientes de Noé cuando se apartaron del camino que Dios les mostró. Dice que ellos dijeron, vamos a construir una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo, ¿no? Y que ellos lo que querían era desafiar el poder de Dios, de hacer algo tan alto que aunque viniera otro diluvio, ¿no? Entonces hubiera una puntita arriba que no se destruyera, según ellos, ¿no? Así que miren ustedes de dónde salen el primer edificio, digamos, por lo menos de estos super edificios. El primero enorme fue en Babel, ¿no? La Torre de Babel, y esa ciudad. Se construyó la ciudad de una torre, ¿no? Y vemos que rápidamente esto llegó a ser una abominación delante de Dios porque Él la destruyó, ¿no? Así que, bueno, y Génesis 13:12, vemos también acá que dice así: Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Entonces acá nos habla de que Lot, este ser que perdió toda su familia, que tuvo una esposa que quedó convertida en una estatua de sal, y cuyas hijas quedaron perversas, porque aunque eran vírgenes, físicamente su mente estaba pervertida. Este hombre eligió para vivir una ciudad en la llanura. Las llanuras eran lugares, lo describe la sierva de Dios, la hermana White, de mucho pasto, de campos de pastoreo abundantes, con un paisaje que deleitaba la vista, llenas de arroyos que los cruzaban y que mantenían la humedad que hacía que a sus alrededores todo fructificara. Entonces, este fue el lugar que escogió Lot. En cambio, ¿qué escogió Abraham? Escogió una tierra, ¿no? O sea, un campo para vivir. Fíjense en esta ciudad en la que vivió Lot. Vamos al capítulo 18 de Génesis. ¿Qué dice acá? En el versículo 24, dice acá que Lot le preguntó a Dios, le dijo: quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás y no perdonarás aquel lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Así que acá Lot pide a Dios que él le pudiera hacer
de tal manera misericordia que no hubiera, o sea, que sean justos, no destruyera la ciudad. Lamentablemente vemos en el versículo 32 de Génesis 18, dice que ni siquiera hubo 10. No la destruiré, respondió Jehová, por amor a los 10. ¿No? Pero sabemos que el Señor destruyó Sodoma. En esta ciudad, hermanos, no había ni siquiera 10 justos. Por eso no nos tenemos que confundir, hermanos. Los justos no están en las ciudades. No había ni 10 justos. Lot había pasado toda su vida en esta ciudad, o muchos años de su vida en esta ciudad, porque él tenía hijas grandes ya, ¿no? Cuando él estaba con Abraham todavía no tenía hijos, por lo menos la Biblia no lo menciona, pero acá ya tenía hasta yernos. Así que se ve que había pasado varios años en esta ciudad. Y toda su influencia de un hombre recto, hermanos, porque la Biblia menciona a Lot como un hombre recto en Judas, en el libro de Judas. Pero resulta que toda la influencia de este hombre justo no era suficiente, no era suficiente influencia para que otros pudieran convertirse a Dios. Eso nos tiene que ir haciendo reflexionar, hermanos. Pensemos, toda la vida de un hombre recto, yo no sé si de nosotros se podría decir que éramos justos, pero de Lot sí dice la Biblia que era justo. Sin embargo, su influencia no pudo ser suficiente para que haya 10 justos. Estamos hablando que ni siquiera su familia, porque Noé sabemos que su familia, sus hijos y sus nueras pudieron ser salvos. Pero acá ni siquiera sus hijos y sus yernos, sus hijas y sus yernos pudieron, no habían sido convencidos del Evangelio ni convertidos al Salvador por la influencia de Lot. Génesis 41, 35. Vamos a ir a otra historia, vamos a ir saltando historias. Génesis 41, 35. ¿Qué dice acá? Este es el episodio cuando José, recién leímos el episodio de la destrucción de Sodoma, cuando Dios le comenta a Abraham que va a destruir Sodoma y Gomorra, y ahora vamos a ver el episodio de José, cuando Dios le advierte que iba a haber hambre en la tierra. Dice aquí, junten, Génesis 41, 35, junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, recojan el trigo bajo la mano del faraón, para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Fíjense qué es lo que Dios está diciendo acá, hermanos. Dios acá está diciendo que las ciudades, ¿de dónde toman el alimento? ¿De qué lugar sacan las ciudades el alimento? Lo sacan del campo, ¿no? Dice que ellos tenían que juntar todo, las cosechas, dice el versículo 34, las cosechas, ¿dónde están las cosechas? En el campo de trigo, y tenían que guardarlo porque esto iba a ser la provisión de alimento para las ciudades. Aunque nosotros vamos a comprar el alimento en el supermercado, ustedes saben perfectamente, aunque los niños no tienen muy claro esto, el alimento, hermanos, no se produce en las ciudades. Las ciudades no tienen alimento. El alimento viene en camiones, en barcos, desde fuera de las ciudades para poder ser distribuido dentro de las ciudades. O sea, en las ciudades no hay comida. Después de unas 2 o 3 semanas en las que no hay abastecimiento, se corta el abastecimiento y no hay comida. Esto es muy importante porque Mateo 24 dice pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que saber que hambre va a venir y que en una ciudad tenemos esa perspectiva,
que si no está viniendo alimento de donde se lo ha guardado, de los hilos donde se guarda el trigo del campo, no hay alimento. Eso es entonces Génesis 41, 35, ¿no? Y 48 dice, y recogió todo alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y almacenó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento de los campos de alrededor, ¿no? O sea, el alimento, hermanos, está en el campo. Del campo tiene que haber un mecanismo, toda una logística que lo lleva a la ciudad. Éxodo, vamos a saltar ahora la historia de las plagas. Éxodo 9, 29. Éxodo 9, 29. Moisés le respondió, tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, los truenos cesarán y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. ¿Dónde estaba entonces? ¿Dónde caían las plagas, hermanos? Acá dice, tan pronto salga yo de la ciudad, dijo Moisés después de hablar con el faraón. O sea que las plagas fueron derramadas en Egipto. Pero Egipto era una ciudad, una gran ciudad que probablemente tenía mucho campo alrededor, ¿no? Y tal vez tenía otras ciudades, pero acá menciona que el granizo, los truenos, estaban cayendo en una ciudad. Vamos ahora a saltar un gran salto, vamos a hacer a Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6 y versículo 11. Acá vamos a empezar a leer muchos versículos de los profetas mayores y menores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Amós, Ageo, Habacuc, Zacarías, los profetas menores, estos últimos, que hablan acerca de lo que va a ocurrir con las ciudades, porque esto, hermanos, no está cumplido. En Jerusalén se cumplió mucho de lo que vamos a leer, pero el Señor acá está hablando de que va a ocurrir en todas las ciudades, en todo el mundo al fin. O sea, próximamente. En el capítulo número 1 del libro El conflicto de los siglos, dice que lo que ocurrió en Jerusalén es un pálido reflejo de lo que va a ocurrir al fin del tiempo en todo el mundo. Entonces ahora lo que vamos a leer, los versículos que vamos a leer tienen que ver con lo que Dios ha decretado, ha profetizado que va a pasar en el tiempo final. Porque debido a la gran maldad que hay, principalmente en las ciudades, todo el mundo va a ser destruido. Porque los moradores de la tierra se han corrompido en estos lugares. Vamos a ver Isaías capítulo 6 y versículo 11. Yo dije, dice Isaías, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, no haya hombre en las casas y la tierra esté hecha un desierto. Miren lo que dice acá. Las ciudades estén asoladas y sin morador, ¿no? Quiero leerles porque para poder entender bien lo que acá dice, nosotros tenemos que saber qué es asolar, ¿no? Y asolado es un lugar que está vacío, no hay morador, ¿no? Lleno de dolor, amargura y tristeza. ¿Qué más dice en Isaías 32? Isaías capítulo 32. Vamos a ver ahora. Estamos dando un rápido paso para ver versículos que nos muestran el por qué Dios no quiere que nosotros habitemos en este tiempo en las ciudades. Y en el año 1890, a través de su sierva, la hermana White, dijo, es hora de salir de las ciudades. Isaías 32, versículo 19. Cuando caerá granizo en los montes y la ciudad será del todo abatida. Del todo abatida. Ustedes saben que abatir es que alguien muera
¿no? En una batalla. Abatir es morir. Dice, y la ciudad será del todo abatida, ¿no? Del todo muerta. Seguimos en Jeremías ahora. Jeremías 2:15. Jeremías 2:15. Aquí dice, quemadas están, dice, los cachorros del león rugieron contra él, alzaron su voz y asolaron su tierra. Quemadas están sus ciudades, sin morador. Hermanos, esto no ha pasado todavía. Sabemos que ni una jota ni una tilde de la Biblia se va a dejar de cumplir. Cada palabra que salió de la boca de Dios se va a cumplir. Entonces, si esto todavía no se ha cumplido, es porque falta, todavía está por cumplirse. Acá dice que quemadas están las ciudades, o sea, van a ser destruidas con fuego. Recuerdan que Dios dijo que la destrucción del mundo ya no va a ser más por agua, va a ser por fuego, sin morador, sin morador. O sea que de una ciudad donde hay 200.000 habitantes, no va a quedar ni siquiera uno. Atendamos lo que Dios dice, hermanos, porque lo que Dios dice no es algo que quiere decir esto. Dice esto, pero en realidad quiere decir otra cosa. No es así. Dios dice esto y lo que Él en realidad quiere decir es exactamente lo que dice. El Señor no juega con nosotros diciéndonos algo que en realidad el Señor nos dice lo que es. Y acá, luego de Jeremías 2, en Jeremías 3:14, dice, convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Un llamado total. Os tomaré 1 de cada ciudad y 2 de cada familia, y os introduciré en Sión. ¿Cuántos se pueden salvar de una ciudad, hermanos? 1 de cada ciudad. ¿Quién nos da el ejemplo de esto? Lot. Lot fue el único que se salvó de Sodoma, porque sabemos que su esposa se convirtió en estatua de sal y sus hijas eran perversas. Entonces, acá tenemos ese ejemplo, que Dios va a tomar 1 de cada ciudad y 2 máximo de cada familia. A Lot le tocó ser el único de la ciudad y el único de su familia. Qué triste esto, ¿no? Así que esta es la proporción que el Señor nos da para que entendamos, hermanos, que en las ciudades no están los justos. Cuando el Señor estuvo en esta conversación con Abraham, no encontró ni 10 justos. Es porque había 1. Pero Abraham ya no quería bajar más de 10. Pero acá Dios aclara, 1 de cada ciudad. Así que, hermano, realmente es importante preguntarme, si yo me quedo en la ciudad, ¿seré yo el único? O sea, ¿no habrá ni un justo más? ¿Me arriesgaría yo a eso? Luego, en Jeremías 4:7, dice así, el león sube de la espesura, el destructor de naciones está en marcha. El destructor de naciones ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación. ¿Saben lo que dice el diccionario que es desolación? Lugar arruinado, vacío o sin vida. Eso es desolado. Lleno de dolor, amargura y tristeza. Lo busqué en el diccionario y lo anoté en mi Biblia para no olvidarme lo que eso significa. Acá dice, tu tierra va a poner en desolación, o sea, la va a dejar arruinada, vacía y sin vida, llena de dolor, amargura y tristeza. Y sigue diciendo el versículo, tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Y sin morador, hermanos. Van a morir todas las personas.
sin morador significa exactamente sin morador. No significa con algunos moradores. Dice sin morador. Cuando el Señor habla aquí, Él quiere decir exactamente lo que está diciendo. El versículo 29, fíjense lo que dice. Al estruendo de la gente de a caballo y de los flecheros, huye toda la ciudad. ¿Cuántos huyen? Toda la ciudad. Entran en las espesuras de los bosques y se suben a los peñascos. Todas las ciudades fueron abandonadas y no queda en ellas morador alguno. Fíjense lo que acá está diciendo, hermanos. No queda ni un morador y los que quedan se van, abandonan la ciudad. Jeremías 15:8. Jeremías 15:8 dice: sus viudas se multiplicaron más que la arena del mar. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de entender la viudez de la guerra, con esto que ha pasado en Ucrania, que está pasando. No sé si han tenido la oportunidad de ver las despedidas de las esposas de sus esposos, quienes son pedidos a quedar para la guerra, y las mujeres y los niños son los únicos que pueden escapar. Es algo que nosotros todavía no nos alcanzamos a imaginar. Dios nos está dando esta oportunidad para que podamos comprender tal vez una sombra de lo que esto significa. Pero la viudez de guerra es algo tremendo. La Biblia dice que 7 mujeres le van a pedir a un hombre que les dé el apellido. Acá dice sus viudas, Jeremías 15:8, sus viudas se multiplicaron más que la arena del mar. Traje contra ellos un destructor a mediodía, sobre la madre y sobre los hijos. Hice que de repente cayeran terrores sobre la ciudad. El Señor acá está advirtiendo de lo que está pasando. Ahora, el miedo como una campaña permanente. El miedo como la campaña contra las ciudades. El miedo como una estrategia para vencer la mente, para debilitarla, para hacer que se enfermen las personas. Dice acá, cayeran terrores sobre la ciudad. No es solo miedo, es terror. Es terror. Ustedes saben que cuando el ser humano tiene terror, no puede comprender, no puede avanzar, no puede escapar. Cuando tiene terror, está paralizado. Nada puede hacer. Solo está paralizado y espantado. Y a cualquiera que le ofrezca algo, aunque sea engañoso, alguna ayuda, le va a creer, porque lo único que quiere es creer que esto que está ocurriendo no es verdad, o que esto que está ocurriendo él tiene algún lugar de refugio. Ezequiel 7:23. Ezequiel 7:23. Haz una cadena, porque el país está lleno de delitos de sangre y la ciudad está llena de violencia. Yo creo que todos los que hemos estado fuera de la ciudad por un tiempo, cuando volvemos de la ciudad, desde alguna ciudad, siempre es difícil poner nuestra mente de nuevo en cuidar todo, Nosotros cuando salimos de Santiago, donde vivimos por 20 años, les digo que llegamos a un pueblito y teníamos, mi familia, gracias a Dios, fue muy comprensiva, la familia de mi esposo también, pero nosotros andábamos trayendo a las nenas de la mano todo el tiempo, siempre todo el auto cerrado a cualquier negocio, quedaban a 2 cuadras los negocios, pero nosotros los cerrábamos con llave, todas las ventanas, todo. Y entonces, andábamos siempre con muchísimo resguardo
resguardo, digamos, de todo. Una bicicleta, siempre se entraba la bicicleta hasta dentro de la casa. Bueno, les quiero decir que ahora que ya llevamos 4 años fuera de la ciudad, hemos vuelto a tener más paz. En ese sentido, dejamos las bicicletas ahí apoyadas, incluso al lado de un árbol en la vereda, el auto con las llaves puestas y las ventanas todas abajo cuando vamos al negocio, y las nenas pueden salir y andar solas, hacer mandados y todo, porque de nuestra mente ha disminuido ese temor que siempre está. ¿Y por qué está ese temor? Porque las ciudades están llenas de violencia, porque uno no sabe si a uno le va a tocar ser víctima de esto o no. Esperamos que no, queremos creer que no, le pedimos a Dios que no, pero el Señor ya nos ha advertido que las ciudades están llenas de violencia. Ezequiel 12:20. Ezequiel 12:20. Las ciudades habitadas quedarán desiertas y la tierra será asolada. La tierra, hermanos, o sea, el globo terráqueo. Y sabréis que yo soy Jehová. Esto está profetizado. Las ciudades habitadas quedarán desiertas. Hermanos, ustedes conocen el desierto de Atacama, el desierto más árido del mundo. Lo conocen aunque sea por fotos. Ustedes saben lo que es desierto. Desierto se usa incluso como adjetivo, no solo como sustantivo, para decir que está, de hecho acá lo está usando como un sustantivo, como un adjetivo, una característica. Las ciudades van a ser desiertas, o sea, como no va a haber nada verde, no va a haber nadie, solo silencio. Van a quedar así. Y la tierra será asolada. Y sabréis que yo soy Jehová, como diciendo, vean y prueben si esto no es verdad. Por eso el Señor, con su tierna misericordia, nos llama, salgan de las ciudades. Es tiempo de salir de las ciudades. Oseas 11:6. Oseas 11:6. La espada caerá sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas. Las consumirá a causa de sus propios consejos. Porque yo les digo, salgan, y ustedes quieren permanecer. Sus propios consejos. Pero acá dice, la espada caerá. Esto es guerra, o algo con violencia, y consumirá sus aldeas, hasta de las aldeas. Amós 4:6. Fíjense todos los profetas que hablan acerca de esto. Amós 4:6. Os hice pasar hambre en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. Esto nunca ha ocurrido, hermanos. Nunca en la historia del mundo ha ocurrido que todo el mundo tenga hambre. Siempre que nosotros hemos visto esto, en algunos lugares había comida. Cuando Jacob tuvo hambre, había en tierra de Egipto comida. Se mudaban en relación al hambre. ¿Se acuerdan la historia de Ruth? Bueno, Noemí con su marido se mudaron de Israel porque venía por el hambre. Y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. O sea, la rebeldía continuó. Miqueas 5:14. Miqueas 5:14. Arrancaré de en medio de ti tus imágenes de acera y destruiré tus ciudades. Destruiré tus ciudades. Sofonías 3:6, un poco más adelante, me salté varios versículos, pero quería decir los más significativos. Hice destruir naciones. Sus habitantes, sus habitaciones están asoladas. He dejado desiertas sus calles, hasta no quedar quien
hace. Sus ciudades han quedado desoladas. No ha quedado ni un hombre, ni un habitante. Repasamos el significado de desolado: lugar arruinado, vacío y sin vida, lleno de dolor, amargura y tristeza. ¿Qué dice acá? Sus ciudades han quedado desoladas. No ha quedado ni un hombre, ni un habitante. Cada ciudad va a ser visitada con la ira de Dios de diferentes maneras, cada una. Zacarías 14:2. Zacarías 14:2 dice así: porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Recuerdan que Jerusalén representa el mundo en el final. La ciudad será tomada, las casas serán saqueadas y violadas las mujeres. La mitad de la ciudad irá al cautiverio, pero el resto del pueblo no será sacado de la ciudad, pero va a seguir padeciendo, porque finalmente no queda morador. Hay mucha violencia que hay en las ciudades y va a venir más, porque van a ser destruidas con violencia por lo que nosotros podemos ver. Esto, hermanos, acá termino con esta parte de poder decirles, sé que cansa esto de ver versículo sobre versículo para demostrar una verdad, pero nuestra mente debe hacer el esfuerzo de poder comprender por qué es que el Señor nos ha pedido que vayamos al campo. No es un capricho, hermanos. El Señor no nos quiere sacar de la vida que llevamos porque Él no quiere, porque Él quiere nomás. No, porque Él tiene destinado el castigo para las ciudades donde hay tanto vicio, tanta inmoralidad, tanta violencia. Y el que se quede en las ciudades va a tener que sufrir esos juicios divinos. Así que, hermanos, por favor, miremos con los ojos de la fe a que el Señor nos quiere cuidar. Como dice el Salmo 91:1, el que habita bajo la sombra el que habita junto al Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios nos invita hoy a estar a su abrigo, bajo su sombra. Y ahí no vamos a tener temor de nada. Eso significa seguir las instrucciones que Él nos ha dado. Pero resulta que ahora nos encontramos, vamos a ir a Jeremías capítulo 28, que es la segunda parte de esta meditación acerca de la palabra del Señor. ¿Qué es lo que está pasando ahora, hermanos? ¿Qué es lo que pasa? Vamos a leer aquí, Jeremías 28. Aconteció en el mismo año, al comienzo del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el quinto mes, esto ya pasó, ¿no? Y también pasa ahora, que Ananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabaón, era un profeta, ¿no? Era un pastor, diríamos ahora, una persona entendida en profecías, me habló en la casa de Jehová, delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo, o sea, le habla este profeta al profeta de Dios, Jeremías, diciendo, así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, quebranté el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová, y Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Ananías, delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová.
dijo el profeta Jeremías. Amén. Así lo haga Jehová. O sea, ojalá sea cierto esto que estás diciendo. Confirme Jehová tus palabras con las cuales profetizaste que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados, o sea, los que se habían llevado cautivos, han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. Ojalá fuera así. Pero el 7 dice, con todo, oye ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados, profetizaron guerra, aflicción y peste contra muchas tierras y contra grandes reinos. Cuando se cumpla la palabra del profeta que profetiza paz, entonces él será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. ¿Qué le dice Jeremías? O sea, todos los profetas de antes profetizaban guerra, aflicción y peste. Y tú vienes a profetizar que se van a volver, que en 2 años vuelven todos, que devuelven todos los utensilios del templo. Entonces le dice, si estás hablando de paz, cuando la paz se cumpla, recién se va a ver si esta palabra es de Dios. Quiere decir que Dios no manda profetas para decirle al pueblo qué bien que está así y así. Jehová manda a los profetas para que nos adviertan, para que nos exhorten y para que nos amonesten de que cambiemos nuestro camino y que dejemos de ser rebeldes. Porque el Señor quiere tener misericordia, pero Él no puede tener misericordia. Imagínense ustedes si un niño o unos niños que son maltratados permanentemente por sus padres, que son abusados sexualmente por un tío, le piden a Dios que los ayude, y el Señor dice, bueno, perdón, y los otros, los que están haciendo el mal, dicen, no estamos haciendo nada malo, Dios no nos va a destruir. Entonces los niños siguen pidiendo ayuda a Dios, y los otros creen que Dios los va a prosperar, porque nada les pasa, porque están haciendo algo malo, pero nada pasa. Si el Señor siguiera tolerando esto, ¿a ustedes les parecería justo? Si ustedes conocieran a estos niños, ¿les parecería justo a ustedes que Dios permitiera que sigan prosperando los maltratadores y los abusadores de estos niños? Yo creo que ninguno estaría de acuerdo con eso. Yo creo que todos quisiéramos que Dios haga justicia. Bueno, hermanos, nosotros no sepamos las atrocidades que están pasando, no significa que no estén pasando. A mí me ha tocado escuchar cientos de relatos, de historias de mucha violencia, de maltrato, de aflicción y de opresión. Y estas voces claman a Dios para que haga justicia. Si el Señor fuera misericordioso con toda la maldad que hay, y perdonara y perdonara y nunca hiciera justicia, dejaría de ser un Dios justo. No confiaríamos en Él. Pero parte de que nosotros confiemos en Dios es que junto con la misericordia, el Señor trae la justicia. Justicia para los que oprimen, para los que maltratan, para los que abusan, para los que se burlan de Dios. Y justicia para los que esperan en Él, que han aguantado el maltrato, el abuso, la violencia, las burlas. Él es un juez justo, da a cada uno conforme a sus hechos. Entonces acá, Jeremías le dice a Ananías que Dios siempre mandó a los profetas para advertir al pueblo de que había mucha violencia, injusticia y opresión, y que los juicios de Dios se iban a manifestar en guerra, aflicción y peste. Pero Ananías quería desdecir esto y decir, no se preocupen, acá no va a pasar nada, todo va a volver y vamos a poder seguir siendo como siempre. Y además hizo más Ananías, dice el versículo 10, entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. El yugo es como un tronco que se pone en el cuello de los bueyes cuando van a arar, y que los hace tirar, de ahí sostienen el arado, que los hace tirar y hacer surcos en la tierra, ¿no?
Entonces él figurativamente se había puesto un yugo de madera, pero Ananías se lo sacó. Lo que quería decir Dios era: sujétense a Babilonia, porque yo los estoy entregando a Babilonia durante este tiempo, para que ustedes puedan aprender a ser obedientes y a sujetarse a mí. Sin embargo, Ananías quitó este yugo y lo quebró. Y habló Ananías en presencia de todo el pueblo diciendo: así ha dicho Jehová, de esta manera, dentro de 2 años romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones. ¿Era agradable lo que decía Ananías? Era muy agradable. Era muy agradable pensar que ya no ibas a tener que ser un pueblo un pueblo que iba a tener que pagar impuestos, que ya no ibas a tener que ser sometido a otra nación, ¿no? Era muy atractivo, pero no era lo cierto. El Señor había dicho que durante 70 años iban a tener que servir a Babilonia. Siguió Jeremías su camino. O sea, Jeremías ya no le dijo más. Después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías, diciendo, versículo 13, ve y habla a Ananías diciendo, así ha dicho Jehová, yugos de madera quebraste, pero en vez de ellos harás yugos de hierro. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, yugo de hierro puse sobre el cuello de todas estas naciones, para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle. O sea, eso es lo que yo dispuse. Y aún también le he dado las bestias del campo. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías, escucha ahora, Ananías, Jehová no te envió y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová, yo te quito de sobre la faz de la tierra. En este año morirás, porque has hablado rebelión contra Jehová. En el mismo año murió Ananías, que acá en el versículo 1 dice que Ananías habló en el 5º mes, 2 meses después, 2 meses después murió, en el mes 7º, después de desafiar a Jehová, después de desafiar a Dios diciendo algo que él no había dicho. Él profetizó supuestamente de Jehová, él se burló y puso en ridículo al profeta de Dios, a Jeremías, pero Dios mandó sentencia contra él y a los 2 meses murió. Hermanos, miren acá lo que tenemos, una profecía verdadera dicha por el profeta de Dios y una profecía falsa dicha por Ananías. Los profetas verdaderos, se hace un recuento rápido acá, siempre profetizaban de guerra, aflicción y peste. Este profeta decía algo que les gustaba a todos oír. ¿Estamos hoy en la misma situación? El Señor ha dicho en Sofonías 3, el resto de Israel, el remanente, es un pueblo humilde y pobre, que confiará en Jehová. Sin embargo, ¿qué nos encontramos nosotros hoy? Nos encontramos personas que nos dicen que tenemos que seguir en nuestra vida, que tenemos que predicar en las ciudades. Quiero decirles hoy, en el nombre del Señor, después de haber leído su palabra, que ese mensaje no viene de Dios. Ese mensaje no viene del Señor. Porque nosotros hemos leído en la palabra de Dios que las ciudades van a recibir juicios de Dios. El Señor quiere que nosotros estemos en un lugar donde no seamos partícipes de ello. El Señor no ha profetizado paz. El Señor ha dicho que viene pestes, hambres y terremotos y guerras y terremotos en diferentes lugares, Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21. Esas son las señales que nosotros tenemos ahora. Y dice aquí, también leímos,
que solo cuando se cumplan las profecías de paz se va a poder creer en esas voces que hablan de paz. Dios nos ha dicho que ahora viene destrucción, que las ciudades van a ser asoladas y desoladas, que no va a quedar morador alguno en las ciudades, que van a quedar como un desierto. Dios ha dicho que va a haber espada, están dadas a la violencia. Hermanos, ¿qué palabra será la que se va a cumplir? De acuerdo a lo que acabamos de leer, ¿qué palabra es la que se va a cumplir? Se va a cumplir la palabra de Él, aunque otros digan que están hablando en nombre de Él, porque Él ha dejado su palabra. Nosotros no necesitamos que alguien nos interprete su palabra, porque nosotros la tenemos. Está en castellano, gracias a la muerte de miles de mártires. Tenemos la palabra de Dios en nuestro idioma y nuestro deber es leerla. Tenemos las profecías, tenemos toda esta cantidad de versículos y otra cantidad que no leímos, que hablan acerca de la destrucción de este mundo por fuego. Esto no va a ser en un momento como hemos creído, mal creído. Esto va a ser ciudad a ciudad, porque acá el Señor lo está diciendo. Y a través de su sierva, la hermana White, dice en el capítulo 8 de Eventos de los Últimos Días, que cada ciudad va a ser visitada con los juicios de Dios. Cada ciudad. Hay una nomenclatura, por lo menos acá en Argentina, para determinar cuándo algún pueblo pasa a ser ciudad. Y es la cantidad de 10.000 habitantes. De 10.000 habitantes para arriba, y dos criterios más, ¿no?, que tienen que ver con la urbanización, un pueblo se convierte en ciudad. Dice que en las ciudades no va a quedar morador. Lo triste de esto, y que acá Jeremías en el capítulo 15 se lo dice a Ananías: tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Eso es lo triste, los falsos profetas, estas voces que se dicen líderes del pueblo de Dios o que están en cargos de liderazgo, y que están diciendo al pueblo y reteniendo al pueblo en las ciudades, están haciendo que el pueblo confíe en mentira. Pero Dios manda decir de sus siervos y a través de su palabra, ellos no han sido enviados por Dios, porque Dios lo que ha enviado, lo que ha hablado, es que viene destrucción. Así que esto nos tiene a nosotros, hermanos, que hacer ver cuál fue la palabra que se cumplió. ¿Fue la palabra de Ananías o fue la palabra de Jeremías? ¿Qué palabra fue la que se cumplió aquí? Claramente se cumplió la palabra de Jeremías, porque el falso profeta recibió una sentencia de Dios y murió 2 meses después de haber dado ese falso informe, de haber hecho confiar al pueblo de Dios en una mentira. Nosotros, ¿en quién vamos a confiar? ¿En quién vamos a confiar nosotros? Y ahora, por último, les voy a invitar a reflexionar Mateo 24 en una frase que tal vez nosotros no tenemos muy clara. Mateo capítulo 24. Nosotros ahora, hermanos, estamos a las puertas del tiempo de angustia. Estamos a las puertas de vivir el pequeño tiempo de angustia, después del cual va a venir el gran tiempo de angustia. Cuando decimos gran tiempo de angustia, parece que lo decimos también en forma intensiva, ¿no? Como que viene muy intenso, pero también un largo tiempo. Pero esto no es así, hermanos. Los eventos correrán rápido, dice Dios a través de su sierva, la hermana White. Los eventos del fin correrán rápidamente. Rápidamente, hermanos. ¿Sí? Entonces, el versículo 29 de Mateo 24 dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días,
el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Yo creo que si hay una frase dentro de lo que Dios dice que definitivamente nunca entendí, fue que las potencias de los cielos serán conmovidas. Pero ustedes saben que en el libro Testimonios Selectos, tomo 1, capítulo 17, en 3 párrafos explica lo que esto significa. Y esto me gustaría, porque Dios me ha impresionado que este es el mensaje para poder dar en este día y terminar con esto, para que nosotros sepamos qué significa esto, hermanos. Conmoción de las potestades del cielo. Testimonios Selectos, tomo 1, capítulo 17, para los que lo quieran releer. El 16 de diciembre de 1848, el Señor me dio una visión de la conmoción de las potestades del cielo. Exactamente la frase está en Mateo 24, 29, y las potencias de los cielos serán conmovidas, que también está en Lucas 21, 26 y en Marcos 13, 25. Esta misma frase. Que es de la secuencia de la venida de Cristo. Vi que cuando el Señor dijo cielo, al dar las señales indicadas por Mateo, Marcos y Lucas, significaba cielo. Y cuando dijo tierra, significaba tierra. La tierra. O sea, cuando Dios dice cielo, significa cielo. Y cuando dice tierra, significa tierra. ¿Por qué? Porque siempre nosotros estamos en este querer saber, y entonces tratamos de dar interpretaciones. Pero acá Dios lo interpreta para que nadie se equivoque. Las potestades del cielo son el sol, la luna y las estrellas. Esto no es algo espiritual, una nebulosa. No, acá Dios nos está hablando de astronomía. Las potestades del cielo son el sol, la luna y las estrellas. Gobiernan en los cielos, por lo menos en nuestro cielo, digamos, ¿no? En lo que nosotros vemos. Las potestades terrenas son las que gobiernan en la tierra. ¿Saben? Nosotros, como acá no explica lo que son las potestades terrenas, pusimos en Google qué son las potestades terrenas. ¿Y saben lo que dice? Que las potestades terrenas son las leyes de la física que mantienen el mundo en orden, que lo gobiernan y que lo mantienen en su orden. Así que las potestades terrenas son todas las leyes físicas que hacen que no se inunde la tierra, que no se muevan de su lugar las islas o los continentes, que son grandes islas en realidad, que el sol esté de día, ¿no? Y que haya lluvia, rocío, ¿no? Los ríos corran en su cauce, porque recuerden que al fin los ríos van a dejar de correr, ¿no? Entonces, las potestades terrenas gobiernan en la tierra. ¿Qué hizo Dios? Puso leyes físicas que gobiernan este mundo para que se mantenga un orden y no sea un caos. Las potestades del cielo, ¿cuáles eran? El sol, la luna y las estrellas, se conmoverán a la voz de Dios. ¿Saben lo que es conmover? Lo buscamos también en el diccionario para poder entender muy bien qué significa esta palabra, por qué Dios hizo que se tradujera esta palabra. Conmover es una alteración violenta y brusca. ¿Qué significa? Las potestades del cielo se conmoverán a la voz de Dios. Significa que el sol, la luna y las estrellas van a alterarse violenta y bruscamente a la voz de Dios, de nuestro amado Señor. Entonces, o sea, en ese momento, entonces significa en ese momento,
momento, el sol, la luna y las estrellas se desquiciarán de su asiento. Se desquiciarán de su asiento. No se aniquilarán, sino que se conmoverán a la voz de Dios. Nuevamente, conmover, alteración violenta y brusca. Desquiciar de su asiento, de su lugar donde están. Se van a alterar, se van a salir de su lugar. ¿Cuáles? Las potestades del cielo. ¿Cuáles son? El sol, la luna y las estrellas. Y esto va a dar lugar a eventos totalmente inauditos que jamás imaginaríamos aquí en la Tierra. ¿Cuáles son? Sigue el párrafo de la hermana White. Para los que lo tienen, es el tomo 1, página 109, párrafo 1. Sobrevinieron sombrías y densas nubes que se entrechocaban unas con otras. Se chocaban las nubes. Imagínense lo que esto significa, los truenos que deben venir de esto. Yo que vivo en una zona de tormentas eléctricas, de pequeños tornados, acá es muy frecuente eso de que se vuele algún techo de una casa en una tormenta, caen un montón de árboles, le corta la copa de los árboles, caen rayos acá. El otro día, hace 3 días, cayó acá un rayo a 3 postes de donde está la casa sentada y quemó el pararrayo y cortó todo el sistema eléctrico de una zona de varios kilómetros a la redonda aquí. Y fue terrible, les digo, el trueno fue terrible, terrible. No sé si ustedes recuerdan cuando Dios espantó a uno de los ejércitos enemigos del pueblo de Israel con un trueno. Eran hombres recios de batalla, hombres que no le tenían miedo a nada. Pero Dios mandó un trueno que los asustó y salieron todos disparando. Acá un trueno fue muy, muy, muy fuerte. Yo me imagino que cuando las densas nubes se entrechocan unas contra otras, producen descargas eléctricas tremendas que van a hacer rayos y truenos. Y miren lo que pasa después, después de que estas sombrías y densas nubes entrechocan unas con otras. La atmósfera se partió. Eso que nos protege a nosotros, la ionosfera, la estratosfera, no me acuerdo cuál otra hay, creo que son 3 capas que hay, de kilómetros. Una tiene 30 kilómetros de ancho, creo que la que nosotros tenemos acá, en la que nos movemos, en la que andan los aviones, tiene 10 a 15 kilómetros de ancho, después viene esa otra, después otra. La atmósfera, esa nos protege de todas las inclemencias del espacio exterior, ¿no? Es como un colchón, como un invernadero que Dios nos ha puesto, algo que nos protege. Se partió, y aparte dice, se partió arrollándose hacia atrás. O sea, tenemos el globo terráqueo, tenemos la atmósfera, se parte y se arrolla hacia atrás, o sea, va dejando descubierta la Tierra. Miren el fenómeno que es esto. Entonces, o sea, en ese momento pudimos mirar a través del espacio abierto de Orión, de donde salió la voz de Dios. Para nosotros, me emociona esto tremendamente, para nosotros es un símbolo de que de pronto tenemos la visión de el Orión, que es el lugar por donde dice la sierva de Dios que va a venir el Señor también. Para todo el mundo es algo aterrador, pero para nosotros es un signo de victoria, de que ya todo terminó, y vamos a poder ver a través, o sea, vamos a mirar a través de Orión, y me imagino que vamos a ver reflejos de la ciudad celestial, porque eso es lo que brilla en el cielo. Por aquel espacio abierto, continúa diciendo la hermana White, descenderá la santa ciudad de Dios, 1000 años después, ¿no? Es por ese lugar. Ahora, después de llevarnos a ese futuro, ya ahora está muy cercano, Dios vuelve al presente.
Vi que ahora se están conmoviendo las potestades de la tierra y que los acontecimientos ocurren en orden. Guerras, rumores de guerra, espada, hambre y peste conmueven primero las potestades de la tierra. Eso es lo que ahora nosotros estamos comenzando a vivir. Guerras, rumores de guerras, esto ya lo venimos viviendo desde la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y ahora de nuevo comienzan. Espada, hambre y peste. En orden, dice acá, ocurren en orden. ¿En qué orden? Guerras, rumores de guerra, espada, hambre y peste. Conmueven primero las potestades de la tierra y después la voz de Dios conmoverá el sol, la luna, las estrellas y también la tierra. Tienen eventos astronómicos que superan la más fecunda imaginación, hermanos. Pero Dios nos está advirtiendo aquí cuáles son, para que nosotros sepamos que cuando veamos eso, es que nuestro Salvador está abriéndose paso para venir. Vi que la conmoción, sigue diciendo, de las potencias europeas, no es, como algunos enseñan, la conmoción de las potestades del cielo, sino la ira de las naciones. Es la ira de las naciones. Luego viene la ira de Dios. Primero es la ira de las naciones, lo que ocurre en la tierra, todos estos fenómenos, todo este sistema HAARP que maneja las tormentas, maneja el clima, maneja los huracanes y hasta terremotos. Este sistema está alterando ciertamente las potestades de la tierra, todas las leyes físicas que Dios ha puesto. Se están viendo muchas manifestaciones realizadas por el sistema HAARP. Nosotros tenemos que tener en claro que Dios ya ha advertido que las potestades de la tierra primero van a ser conmovidas, y que esas potestades, según lo que leemos en el diccionario, lo que nosotros comprendemos, son las leyes que rigen el equilibrio en este mundo. Así que vienen cosas muy impresionantes. El conflicto de los siglos ya nos dice que va a haber catástrofes naturales sin número, y de ellas nos van a culpar. Hermanos, levantemos nuestra frente porque la venida de Cristo está cerca. Termina este capítulo diciendo: así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación que todas estas cosas no acontezcan. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Mateo 24, 33 al 35. Estamos viendo las señales. Tal como en Jerusalén los cristianos vieron el estandarte de Roma y supieron que era la señal. Nosotros, Dios nos pidió que estemos atentos a las señales. Estamos viendo las señales. Sabemos que Cristo está a las puertas. Ahora tengamos la plena certeza de que las palabras que dijo Jesús se cumplirán una a una. Y todas las palabras dichas por los hombres en rebelión a Dios van a ser caídas, porque la palabra que prevalece es la del Señor. Prevalece ahora y para siempre. La gloria sea para Dios. Que Dios nos bendiga.